Hoy, 1 de enero, primer sermón de todo el año, voy a continuar el sermón de ayer acerca de el pasaje del segundo libro de Reyes, capítulo 20, porque de lo que hoy voy a hablar es del tiempo. Y además no estaba previsto, pero me ha parecido muy bonito el unir el último sermón del año con el primero, porque además para los 2 días encajaba perfectamente. Como leímos ayer, el profeta Isaías le dice al rey Ezequías que se va a recuperar de la enfermedad y que Dios le añadía 15 años de vida, además de que no iba a ser conquistada Jerusalén por Asiria. Entonces Ezequías, que al fin y al cabo está viendo un hombre que sabe que los profetas, que aquel hombre seguro no era querido por todos, habría gente que hablaría bien y había gente que hablaría mal. Los profetas siempre ha sido así. En esta época del Antiguo Testamento, infinidad de versículos nos hablan de eso, o los del Nuevo Testamento, desde el Padre Pío a muchos otros, no han sido indiscutidos mensajeros de Dios. Normalmente los profetas han sido combatidos por muchos que decían que eran impostores. Había que poner orden en la casa de Judá si el rey iba a morir, y parecía que iba a morir. Había que poner orden. Si no se ponía orden, se arriesgaban a lo que pasó tantas veces, una guerra civil, por la sucesión. Entonces, Ezequías hace una cosa que si no comprendemos lo que era la corte de un reino pequeño, como era Judá en esa época, pues nos puede resultar un poco extraño. Le pide un signo. Ese tema de si va a morir o no va a morir era esencial. Como muchas cortes comprobaron en esta época y después, tener un sucesor ya fijo, claro, mucho tiempo antes de morir, tenía sus peligros, y muchos peligros. Pero tampoco se podía dejar el tema de la sucesión en el aire. Podemos pensar hoy día que el primero que naciera, pues ya está, era el rey, pero la realidad es que el tema de la sucesión solía ser algo más complejo. En la monarquía española, por ejemplo, muchísimas veces no fue el primogénito, con toda normalidad y naturalidad no fue el primogénito. Las palabras que le había dicho Isaías, pon en orden tu casa porque vas a morir, resonaban con una fuerza clarísima en el lecho de un rey moribundo, clarísima. Cuando le dice que no va a morir, quiere estar seguro. La vida de gente dependía de esa seguridad. Y entonces sí, es una petición razonable. ¿Soy un embaucador o no soy un embaucador? Pues Dios te va a dar un signo. El sol retrocederá 10, suele traducirse por grados, en alguna traducción pone intervalos, la palabra exacta es pasos o escalones, retrocederá 10 pasos. Lo cual era algo inusitado, totalmente inusitado. ¿Y qué es lo que quería decir de este asunto? De acuerdo, era solo una prueba de que aquel hombre humano, con un rostro concreto, con un dialecto, que podía tener una verruga en la cara, que podía tener cicatrices, que era un hombre, era el mensajero de Dios. Esa era la prueba. Pero hay otro aspecto que yo no dejo de pensar el 1 de enero. Nos muestra que Dios es Señor del tiempo. Era solo un signo del poder de Dios, pero es también un símbolo, Dios Señor del tiempo.
Hay que decir una cosa, ni siquiera Dios puede cambiar el pasado. Ni siquiera Dios puede cambiar nada del pasado. Aunque tantas películas lo presenten como algo normal, lo que ha sido, y por lo tanto ya no se puede cambiar. Dios no puede hacer lo que es intrínsecamente imposible. Y una de esas cosas, sin ninguna duda, es el pasado. Ya sé que hay muchos que intentan decirnos, no, es lo más normal del mundo y se puede hacer y tal. Por supuesto. Imposible. Imposible. Porque lo que ha sido ya no se puede cambiar. Sin embargo, aunque ni Dios puede cambiar el pasado, Dios sí que puede cambiar el futuro. De manera que puede hacer que, en cierto modo, es como si el pasado cambiara porque no va a producir los efectos que debería producir el pasado. Si las cosas que deberían suceder por lo que ha pasado, Dios con su omnipotencia las corta, pues es como si no hubiera existido eso en los efectos. Es decir, Dios puede darnos otro futuro. Sea cual sea el pasado, Dios construye, regala otro futuro. Y todos lo hemos experimentado. Un pequeñísimo cambio y nuestro futuro es totalmente distinto. Totalmente distinto. Pero radicalmente distinto. En ese sentido, Dios es Señor del presente, del pasado y del futuro. No es un buen negocio ahorrar tiempo con Dios, ser tacaños del tiempo con Dios. No es un buen negocio, porque todo está en su mano. Si somos generosos con Él, Él puede decir, te voy a dar más tiempo. Te vas a ahorrar tiempo de ir al médico, de tener que ir al dentista Tú no lo sabes, pero si tú vieras todas las alternativas que había en tu vida, si yo hubiera dejado que las causas naturales siguieran su curso, hubieras perdido mucho tiempo en esto. Pero como tú lo empleabas para mí, no te has enterado, pero te he dado tiempo. Una oración y recibe 15 años más de tiempo. Y además un tiempo distinto, porque Jerusalén tenía que haber caído en manos de los reyes asirios. Y sin embargo, Dios le da un tiempo, pero le añade, no va a caer la ciudad en tu tiempo. Dios, Señor. Solemos pensar en Dios como Señor sobre el mundo, sobre reinos. El tiempo es lo más importante. El gran misterio del tiempo. Si se puede dominar el tiempo, dominas todo. Porque tienes tal poder sobre las causas y los efectos que el malo no puede hacer más porque le falta tiempo. Y el bueno no va a perder porque de pronto Dios le da más tiempo. Y sea una batalla, o sea una cuestión política, o sea lo que sea, si tú le das tiempo, tienes un poder impresionante. Todo está en las manos de Dios. Este texto de la enfermedad del rey Ezequías es muy importante porque Dios lo vuelve a repetir en Isaías 38. No es que yo diga que soy importante, es que Dios lo subraya. ¿Y cómo subraya Dios las cosas en la Biblia? Todo es importante, todo es palabra de Dios. Sí, pero algunas cosas Dios dice, ya sé que lo he dicho, pero vuelvo a repetirlo. Y este es uno de los textos repetidos. Y hay una adición en la segunda versión que tenemos, y es la oración de Ezequías. La oración de Ezequías por su curación. Un pequeño paréntesis antes de seguir con esa oración. Ezequías es curado porque
el profeta recibe una palabra de Dios de que haga una masa de higos y la ponga sobre la herida. Esto es muy interesante porque nos muestra a un Dios que usa la intermediación humana. Podía haberle curado directamente, le costaba lo mismo. Sin embargo, usa la intermediación humana. Usa un canal, un instrumento. Nuestros hermanos protestantes están siempre en contra de la intercesión católica. ¿Para qué ir para las ramas si puedes ir al tronco? Bueno, la intercesión en la oración no es otra cosa distinta que la intermediación en el obrar. Y Dios usa infinidad de veces la intermediación en el obrar. No voy a dedicar ahora tiempo a explicar también la intercesión en la Biblia, que aparece, pero eso sería tema para otro sermón. La intermediación, aquí la vemos. El Dios que podía haberle curado directamente usa un medio extremadamente sencillo, casi diríamos vulgar, y le cura. ¿Por qué? Porque se hace la voluntad de Dios. Realmente no creo que una masa de higos puesta sobre una herida cure nada grave, y este hombre estaba a las puertas de la muerte. Pero si Dios ordena una cosa, eso tiene efectividad. ¿Cómo la confesión, una simple palabra, puede librar de la muerte espiritual? Pues lo hemos visto, una masa de higos formando una torta curó al rey Ezequías. Y entonces Ezequías, felicísimo, como se puede uno imaginar, después que se recuperó, hizo una oración preciosa que, insisto, podéis rezarla vosotros cuando os veáis en la enfermedad o en cualquier necesidad, que está en Isaías 38 y que comienza, porque es un poquito larga. Yo dije, en el mediodía de mis días debo partir. Estoy consignado a las puertas del más allá para el resto de mis años. Yo dije, ya no veré al Señor en la tierra de los vivientes, ya no. Y continúa en un tono totalmente de los salmos. No he podido emplear tiempo en ver qué salmo o qué varios salmos están combinados aquí, pero ciertamente el texto me sonaba a muchos salmos. Él podía haber usado sus propias palabras, pero usa las palabras de las Escrituras. Podría haber dicho su propia oración, pero dice, ¿quién va a hacer mejor la oración que Dios mismo? Usar las palabras de Dios para agradecer a Dios y para pedir a Dios. Y me fijo solamente en el final de esa larga oración de Ezequías, que yo pienso usar cuando algún día esté en la necesidad. La salud siempre da necesidades y la vejez más. Pues me acordaré de toda esta escena y con decirla una sola vez de corazón, fijaos, menos una oración más breve le valió la curación a Ezequías y 15 años más de vida. Pero acaba la oración con estas palabras preciosas y que van a ser muy útiles para las almas aquí consagradas en el monacato. Dice el rey, el Señor me salvará y cantaré con instrumentos de cuerda todos los días de nuestras vidas en la casa del Señor. Instrumentos de cuerdas. Aquí está refiriéndose a las bellas liturgias del templo, bellas liturgias con instrumentos, con cantores, con vestiduras distintas según los órdenes levíticos, todo ese boato para Dios que se hacía en el atrio del templo y que después el sacerdote entraba al santuario para allí ofrecer el incienso y hacer las últimas oraciones. Debía ser bellísimo. Este pasaje, esta mención a los instrumentos, que puede parecer demasiado accidental, es una mención del deseo de la liturgia. Aquí volvemos otra vez a
a los buenos evangélicos que siguen a Dios, protestantes. No, yo y Dios, la Biblia y yo con Dios. La Biblia continuamente está favoreciendo, invitando a la liturgia, a la oración comunitaria, al obrar, no solamente hablar o cantar, sino hacer cosas en la ceremonia. Deseo de estar en el templo. Por eso he dicho que este final de la oración de Ezequías es tan agradable para las religiosas que viven aquí en el claustro. El deseo de no separarse del templo, de estar siempre en el templo. Ese templo de Jerusalén que es prefiguración de Cristo. Aunque él no lo sabía, en el fondo nosotros decimos sí, pero de ese templo que es Cristo. Pues nada más, os he dado aquí casi una medicina en esta oración de Ezequías, en la seguridad de la fe, quien tenga fe como un granito de mostaza, de el poder del Señor sobre todo y sobre el tiempo, aunque uno esté en las mismísimas puertas de la muerte. Dios, cada vez que veis un reloj, Dios Señor del tiempo, 1 de enero, un año por delante. Y que Dios, sea cual sea nuestro pasado, nuestra debilidad, nuestra mediocridad, nuestra poca generosidad, nos da otro futuro. Nos da otro futuro. Solamente tenemos que pedirlo con Ezequías. Una brevísima oración, lo remarco, la que hizo en el lecho antes de que volviera sobre sus pasos Isaías para comunicarle la salvación. Una pequeña oración consiguió 15 años de vida más a Ezequías. Que todos nosotros tengamos esta fe al comienzo del año, un mensaje de esperanza. Por eso he querido decirlo este comienzo del año. Es un mensaje tan agradable, la esperanza en el poder de Dios. Que la Virgen Santísima María, que siempre vivió empapada en todo esto, nos ayude, como si fuera un Isaías a nuestro lado, a orar con esta fe.